Queridos estudiantes, es para mí un placer inmenso compartir con ustedes nuevamente en nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Yulisa Bautista y los acompañaré durante el recorrido del día de hoy. Antes quisiera que recordáramos un poco de lo que trabajamos en la clase pasada, ya que esto nos va a ayudar en el tema que trataremos en el día de hoy. Si recuerdan, en la clase pasada trabajamos con los textos expositivos. Recuerdan que dijimos que estos son los que nos sirven para mostrar informaciones. En el día de hoy, lo que trabajamos nos va a ser de gran utilidad, ya que para esta semana tenemos un proyecto en el cual tendremos que realizar una nota de opinión. Y vamos a mostrarla. Así que quisiera que me acompañen en todo esto que vamos a aprender hoy. Veamos. Bien, en el día de hoy vamos a trabajar con los textos argumentativos. Como les dije anteriormente, tendremos durante esta semana que elaborar un proyecto donde vamos a realizar una nota de opinión y el tema de nuestra nota de opinión serán los valores. Antes de todo esto, quisiera que viéramos o que pensáramos un poco en qué son los valores. ¿Cuáles son los valores más importantes dentro del seno familiar? Para ti, ¿cuáles son los más importantes o prioritarios? Todo esto es bueno que lo reflexionemos porque en base a ello vamos a realizar nuestro proyecto de esta semana. Como les dije antes, hoy veremos los textos argumentativos, pero primero que todo, ¿qué es la argumentación? Es algo que hacemos diariamente y tal vez no lo conocemos con ese nombre, pero ya veremos. La argumentación no es más que la forma en que hablamos para convencer a los demás. Cuando presentamos una idea, una opinión o queremos lograr que los demás hagan algo, argumentamos. Es decir, usamos razonamientos lógicos y en algunas ocasiones razonamientos que apelan a los sentimientos para convencer a nuestro oyente o a nuestro lector. Ahora quiero que me acompañen a ver qué son los textos argumentativos, ya que son parte vital de la argumentación. Veamos lo siguiente. Los textos argumentativos son aquellos en los que el autor o emisor, es decir, aquel que va a mandar el mensaje, intenta convencer, modificar o reforzar la opinión de quien lo escucha o lo lee, es decir, el receptor, sobre su hipótesis o su punto de vista, utilizando razonamientos que sustenten o respalden su idea. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a utilizar un texto argumentativo, recuerden que el texto puede ser oral o escrito, vamos a buscar razonamientos o argumentos que convenzan a los demás de eso que queremos plantear. Tal vez la persona que tenemos enfrente, nuestro interlocutor, piense de igual modo que nosotros. ¿Qué haremos en ese caso? Reforzar su opinión para que esté más fuerte. Ahora bien, recordemos siempre que todos los textos tienen una estructura. En cada clase se los digo porque es algo que tenemos que tener pendiente a la hora de redactar un texto y a la hora de hablar también. Siempre vamos a partir de las partes que tiene dicho texto. En el caso de los textos argumentativos, también tiene una estructura y me gustaría que la veamos. ¿Qué les parece? Lo primero que vamos a ver en los textos argumentativos es una introducción. En la introducción se presenta el tema y se crea un contexto favorable para la tesis. Presentamos nuestra opinión, presentamos nuestra idea y vamos adecuando
el espacio para que nuestro interlocutor pueda aceptar nuestra tesis. Pero, ¿qué es una tesis? La tesis no es más que la opinión o idea que vamos a defender o a presentar a través de argumentos. Recuerden que los argumentos son los razonamientos, las explicaciones que vamos a dar para que los demás entiendan y queden convencidos de nuestra idea o tema. Por otra parte, tenemos el desarrollo de los textos argumentativos. En el desarrollo es donde damos, como de costumbre, una serie de explicaciones y ejemplificaciones. En esta parte presentamos los argumentos y generalmente lo hacemos en párrafos diferentes. Cada párrafo de nuestro texto argumentativo va a responder a un razonamiento diferente, pero siempre enfocado a la idea que estamos defendiendo. Y por último, tenemos la conclusión. En esta parte, reafirmamos nuestra tesis, o sea, confirmamos aquello que estamos defendiendo y hacemos un resumen de los argumentos que planteamos durante el desarrollo. En definitiva, un texto argumentativo consta de 3 partes principales: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Vemos la tesis, que es parte del desarrollo, pero que viene planteada desde la introducción. Bien, queridos estudiantes, ya sabemos qué es la argumentación y los textos argumentativos. Estoy segura que lo usamos diariamente. En nuestra casa, por ejemplo, cuando queremos lograr algo, lo usamos con nuestros padres. En la escuela, cuando queremos convencer al maestro o la maestra de algo, también lo utilizamos. O sea que es un recurso que es básico en nuestra vida diaria. Cuando hablamos de derecho, es un texto base, porque los abogados utilizan este recurso para convencer. Los políticos también utilizan los textos argumentativos, sea de forma oral o escrita, para convencer. Es decir, estos textos están a nuestro alrededor. Cuando vemos las publicidades, algún anuncio, también tratan de convencernos y pertenecen también de alguna forma a este tipo de texto. Ahora bien, ¿les gustaría saber cuáles tipos de textos podemos encontrar que son argumentativos? A mí me gustaría presentárselos. Existen textos argumentativos que van enfocados o que dan una impresión de autoridad. Otros que son más sutiles y utilizan un método de ilustración o ejemplificación. Otros, sin embargo, utilizan un efecto de causa y consecuencia. Nos presentan una situación, sus causas, sus razones y las consecuencias para así llevarnos y convencernos de la idea que nos está planteando el autor. Vamos a ver esto un poquito más detallado. Presten atención. Cuando hablamos de textos argumentativos de carácter de autoridad, son los que se distinguen porque incluyen la opinión de un experto. Utilizando ese recurso, la persona que nos escucha, nuestro interlocutor, entiende que si un experto da su opinión referente al tema que nosotros defendemos, tiene más peso. Un ejemplo de este tipo de textos son los académicos, como hemos visto en clases anteriores, esos libros de textos que tenemos en nuestra casa. También están los de carácter científico, que presentan informaciones que ya vienen depuradas y son avaladas por la ciencia. En el caso de los textos argumentativos de ilustración, como su nombre lo indica, este tipo de texto utiliza ejemplos, ilustraciones, pueden ser anécdotas y demás. En cuanto a los de causa y consecuencia, se utilizan las relaciones, los motivos, las razones por las que pasa algo y las consecuencias. Podríamos plantear un texto argumentativo en relación de los valores y decir que la falta de valores
es el motivo de muchas de las acciones negativas que vemos en nuestra sociedad. Planteándolo de esta forma, veríamos un ejemplo de causa-consecuencia. Bien, chicos. Existen algunas estrategias que nos sirven para convencer a los demás. Sí, hay estrategias para convencer y que te podrían ayudar en tu vida diaria y sobre todo en el proyecto que vas a realizar. Un antiguo filósofo griego llamado Cicerón decía que para convencer la mejor forma era a través de la narración, es decir, contando una historia. Cicerón plantea que cuando contamos una historia antes de presentar nuestra tesis o nuestra idea para defender, las personas se enganchan en la historia porque a todos nos gustan las historias y a través de eso, entonces, captamos su atención y es más fácil convencerlos. ¿Ustedes qué creen de eso? ¿Será que Cicerón tenía razón? ¿A ti te gustan las historias? A mí me encantan. Es posible que él sí tenga razón. Pero a continuación vamos a ver unas cuantas estrategias argumentativas que nos van a ayudar a convencer. Ahora bien, vamos a utilizarla de forma responsable y a convencer sobre hechos o situaciones que tengan realmente valor. ¿De acuerdo? Veamos. La primera estrategia es a través de los ejemplos. Usamos frases, objetos para ejemplificar nuestra idea. Otra estrategia es a través de las comparaciones. Presentamos en qué se parece y en qué se diferencia nuestra idea de otras. Podemos comparar con personas, con lugares y demás. Como mencionamos anteriormente, podemos hacer referencia de citas de autoridad. Hace un momento yo cité a Cicerón y ustedes también pueden citar, si por ejemplo van a hablar de un tema de COVID, pueden hacer citas refiriéndose a alguna publicación hecha por expertos en la materia. También pueden hacer citas refiriéndose al tema del COVID y utilizar fuentes de algún experto. Pueden ser de los expertos médicos, científicos, realizadores de vacunas, etc. Otra de las estrategias argumentativas que tenemos es la de dar cifras. Cuando damos datos precisos o numéricos sobre un tema, convencemos porque nuestro interlocutor entiende que son de una fuente confiable. Podemos dar cifras sobre población mundial, cifras sobre los casos de COVID, entre otras cosas más. También en el caso de los valores, podemos dar cifra de la tasa de delincuencia, etcétera, y ver qué relación tienen con la pérdida de valores en la sociedad. Eso es para que vayan teniendo algunas ideas de cómo pueden hacer su nota de opinión. Y por último, tenemos los contraargumentos. Contraargumentos, como su nombre lo explica, es contradecir la argumentación o tesis que otros plantean. Tomadas de la idea contraria, exponemos los problemas que presenta la idea. O sea, vamos a ver los defectos de los argumentos de los demás y usando esos defectos o debilidades de esos argumentos, entonces defendemos y presentamos la nuestra. Eso a veces lo usamos. Cuando escuchamos que alguien dice algo y le decimos, ves, por eso mismo que tú dices es que yo tengo razón en tal o cual asunto. Bien, chicos, hasta ahora hemos hecho un recorrido dentro de los textos argumentativos. Todo lo que vamos haciendo va teniendo una cadena o una relación. Anteriormente vimos textos expositivos, ahora vemos textos argumentativos y me gustaría que vayan tomando apuntes porque esto también nos va a servir en nuestros próximos encuentros. Y no solo en nuestros próximos encuentros, sino que son temas que los vamos a utilizar en nuestra vida diaria
dentro y fuera de la escuela, en nuestra casa, con nuestros vecinos. Al salir en algún momento vamos a utilizar todo esto que vamos aprendiendo. Ahora, me gustaría presentarles un ejemplo de un texto argumentativo para que podamos ver la tesis y los argumentos que se plantean en el mismo. Así que presten atención a este ejemplo que verán en pantalla. El texto que ven en pantalla, elaborado por Caridad Hernández, habla de la función de los valores sociales y nos dice de la siguiente forma: los valores sociales aparecen asimismo como un factor de integración social, permitiendo y facilitando la identificación social de los individuos. Estos se vincularán a aquellos grupos cuyo sistema de valores sean coincidentes con el poseído por cada individuo, o de no poseerlo, previamente procurarán la adhesión a aquel grupo cuya valoración social aparezca como más estimable que la de otros grupos. ¿Qué quiere decir Caridad Morales con esto? Que nuestros valores van a ir en función al grupo social en el que nos desenvolvemos. Nuestros valores se afirman según el grupo en el que estamos inmersos, y algunos valores que no poseemos lo adquirimos de la interacción social que realizamos diariamente. Pero vamos a ver la estructura argumentativa dentro de este texto. La parte que ven destacada corresponde a la oración tópica o oración principal del texto, que dice que los valores sociales aparecen como un factor de integración social, permitiendo y facilitando la identificación social de los individuos. Ahora, ¿cuál es la tesis dentro de este texto? La tesis que defiende Caridad Hernández es que los valores sociales son un medio de interacción social. Es decir, no interactuamos a través de los valores que poseemos, tomando de los demás y dándole a los demás de esos valores que tenemos. Dentro del mismo texto vemos la segunda parte donde Caridad Hernández plantea sus argumentos y define por qué vamos interactuando y compartiendo dichos valores. Ahora, me gustaría que pensaran un momento en qué tipo de texto argumentativo es el que tienen en pantalla. Ese texto argumentativo es de autoridad, es de ilustración, es de causa-consecuencia. Piensen un momento. Bien, este tipo de texto argumentativo que tienen en pantalla nos presenta una causa-consecuencia. Lo vemos en la interacción que hay dentro de la combinación de valores. Para entender un poquito más el texto, yo poseo ciertos valores y cuando llego a compartir con mi grupo de trabajo, de esos valores que yo tengo, ese grupo de trabajo va a adquirir algunos, pero de igual forma yo voy a adquirir del grupo de valores que me presenta mi grupo de trabajo. Entonces, ahí vemos una interacción de causa-consecuencia. Bien, chicos, en el día de hoy hemos hecho un recorrido sobre los textos argumentativos. Recuerden que los textos argumentativos son los que utilizamos para convencer a los demás de nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros sentimientos. El foco principal desde donde nosotros aprendemos a convencer es nuestra familia. El primer ensayo que hacemos para convencer lo hacemos con nuestros padres diariamente. Como les dije anteriormente, cuando queremos que nos compren algo, cuando queremos ir a un lugar, utilizamos la argumentación, exponemos las razones para hacer eso. Así que nuestra base de todo el lenguaje y de toda interacción social y fundamentalmente de los valores parte desde nuestra casa.
Ahora quiero presentarles una plantilla que les puede dar una idea de cómo organizarse para preparar un texto argumentativo. Obsérvenla muy bien. En esta plantilla nos dice que lo primero que vamos a presentar es nuestro tema o tesis. Así que con esta plantilla puedes iniciar a tomar la idea. ¿Cuál va a ser tu idea a defender? Luego vas a elegir un título. ¿Qué nombre le vas a colocar a tu texto argumentativo? Luego que tengas la idea del título, vas a buscar información. Puedes utilizar recursos de internet, libros de textos y personas que tengas a tu alrededor para hablar sobre los valores. Luego, puedes organizar la estructura de tus argumentos y definir qué tipos de argumentos quieres utilizar. Si vas a utilizar argumentos de autoridad, recuerda que debes citar a algún experto o alguna fuente que hable del tema que presentarás. Los argumentos a favor o en contra de dicho tema. Adjetivos valorativos que te ayuden a reforzar las ideas y conectores que ya hemos visto anteriormente, que son las palabras que nos sirven para unir las ideas. Bien, chicos, hemos llegado al final de nuestra clase en el día de hoy. Y para ello quisiera mostrarles un pequeño resumen de lo que hemos visto. Recuerden que los textos argumentativos son una parte también de los textos expositivos. ¿Por qué? Porque hacemos los argumentos para exponerlos, para presentarlos, para divulgarlos. ¿Me entienden la idea? Siempre vamos a ir relacionando un contenido con otro para llevarlo a nuestra práctica diaria. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy vimos que la argumentación es un recurso de la lengua que tiene como propósito defender una idea, una opinión, a través de razonamientos, utilizando generalmente un lenguaje apelativo, un lenguaje subjetivo que va a conducir a las emociones. También vimos que los textos argumentativos son aquellos en los que el emisor intenta convencer o cambiar la idea de su interlocutor. Conocimos la estructura de los textos argumentativos, vimos que están compuestos por una introducción, donde se presenta el tema, el desarrollo, donde se presentan los argumentos, y una conclusión, donde se reafirma la tesis, recordando que la tesis es la idea que defendemos. También vimos los tipos de argumento, vimos algunos. En esta ocasión les presenté los argumentos de autoridad, de ilustración y de causa-consecuencia. Queridos estudiantes, para mí ha sido un placer poder acompañarlos en el día de hoy. Espero vernos en nuestra próxima clase. Recuerden siempre, cuidarse ustedes es cuidar de los suyos. Con el lavado de manos, con el uso de mascarilla y manteniendo la distancia física, estamos ayudándonos, no solo a nosotros y a nuestra familia, sino a nuestra sociedad. Vamos a practicar este valor de higiene, de cuidado, de amor al prójimo a través de las medidas de prevención. Nos vemos en nuestra próxima clase. Cuídense y bye.